Ay, mis amores, si supieran lo que viví, imagínense despertar un día y darte cuenta que tu propia sangre te clavó un puñal por la espalda. No es cuento, es mi vida real. Y les voy a contar todo, paso a paso, como si estuviéramos platicando en la cocina con un cafecito. ¿De dónde me escuchan? Coméntenme abajo, de Oaxaca, DF o algún rinconcito de México. Suscríbanse para no perderse la segunda parte, porque esto apenas empieza. Yo soy María, una abuela de 65 años que creció en un pueblito chiquito de Oaxaca, de esos donde todos se conocen y los chismes corren más rápido que el agua en un río después de la lluvia. Ahí, en ese lugarcito rodeado de cerros verdes y mercados llenos de colores, vine al mundo hace tantos años que ya ni cuento bien. Mi mamá, Rosa, era una santa de esas que no se quejan nunca. Trabajaba de sol a sol en el mercado vendiendo frutas y verduras frescas que traía de la huerta de unos vecinos. Me crió solita, porque mi papá, órale, ese hombre nos dejó tiradas cuando yo era apenas una chamaca de pañales. Nunca lo vi en mi vida, ni una foto, nada. Cada vez que preguntaba por él, mi mamá ponía esa carita triste, con los ojos brillosos como si estuviera a punto de llorar, y me decía, mejor no hables de eso, mija, que duele. Así que aprendí rápido a cerrar la boca sobre ese tema, porque si él había dejado a mi mamá con un bebé en la panza, pues que se pudriera donde quiera que estuviera. Pero amor, ay, amor no me faltó nunca. Rosa era de esas madres que multiplican el pan como en la Biblia. Llegaba reventada del mercado, con las manos agrietadas de tanto pelar mangos y naranjas, pero siempre pasaba por la casa de doña Lupe, nuestra vecina y amiga de toda la vida, para recogerme. Doña Lupe era como una tía postiza, casada con don Esteban, un hombre callado que trabajaba en la mina cercana. Tenían 2 hijos, Juan, de 14 años, alto y flaco como un palo de escoba, y Sofía, de 12, con trenzas largas y una risa que contagiaba a cualquiera. Yo, con mis 8 añitos, los veía como si fueran estrellas de cine. Íbamos juntos a la escuela del pueblo, caminando por esos caminos polvorientos donde las gallinas picoteaban a nuestros pies. Juan siempre me cuidaba, como un hermano mayor de verdad. Cuidado con ese charco, María, no te vayas a mojar los zapatos, me decía. Y si algún chamaco más grande se metía conmigo, él se ponía enfrente con los puños listos. Sofía era más dulce. Me ayudaba a arreglar mis moños que siempre se soltaban. Y en el recreo jugábamos a las muñecas con palitos y trapos viejos. Mira, esta es tu hija, y yo soy la maestra, me decía ella. Y nos reíamos hasta que nos dolía la panza. Incluso cansada, mi mamá siempre encontraba tiempo para mí. Llegábamos a la casa, una casita humilde de adobe con techo de teja, y me ayudaba con las tareas. Vamos, mija, suma estos números, que la vida es como las cuentas. Si no las haces bien, todo se descuadra. Me explicaba con paciencia infinita. Lo mejor eran las noches cuando jugábamos lotería en la mesa de la cocina, con frijoles como marcadores. ¡Lotería!, gritaba yo cuando ganaba, y ella se reía, fingiendo enojo. ¡Ay, esta niña me va a dejar en la calle! Esas palabras se me grabaron, porque hoy veo que tenía razón. En la vida hay que pensar 2 veces antes de mover ficha. Los fines de semana la casa se llenaba de vida. Juan y Sofía venían a jugar y nos inventábamos 1000 cosas en el patio, escondidas detrás de los nopales o fingiendo ser maestros con una pizarra improvisada de cartón. Atención, alumnos. Hoy aprendemos sobre las estrellas, decía Sofía, y yo era la alumna más aplicada, levantando la mano todo el tiempo. No éramos solo nosotros. Los chamacos de la cuadra se unían, y el patio parecía una fiesta. Doña Lupe y mi mamá se sentaban en la veranda con un mate amargo, platicando de todo y de nada.
A veces las oía reír a carcajadas y pensaba, qué bonito ver a mamá feliz, a pesar de lo pinche que es la vida sin plata. Porque sí, pasábamos apretados. El dinero del mercado apenas alcanzaba para el pan y el frijol, pero nunca nos faltó el techo ni el cariño. Por las noches, cuando todos se iban, la casa se quedaba en un silencio rico, de esos que te arrullan. Mamá me llamaba al sofá viejo de la sala, me pasaba la mano por el pelo y preguntaba, ¿cómo te fue hoy, mija? Yo le contaba todo, hasta el chisme más chiquito de la escuela, y ella escuchaba, como si fuera lo más importante del mundo. Antes de dormir, siempre un cuento, a veces de princesas que inventaba sobre la marcha, otras de su propia niñez en la sierra, corriendo entre maizales. Imagínate, yo era más traviesa que tú, robando mangos de los árboles ajenos, me decía, y yo me dormía soñando con esa mamá chamaca. A veces me daba por dormir en mi cuarto solo, pero la mayoría de las noches me metía en su cama, acurrucada contra su calor. Pero no todo era color de rosa, no señor. Teníamos un problema grande como una casa. Mi tía Carmen, la hermana mayor de mamá. Pinche mujer. Era un terror andante. Aparecía de la nada, oliendo a tequila barato y con la cara roja como tomate. Rosa, dame unos pesos, que estoy en las últimas, rogaba. Pero si mamá decía que no, ¡ay Dios!, se armaba la de Troya. Recuerdo una vez, yo tendría unos 11 años. Era una noche de viernes. Mamá acababa de cobrar en el mercado. Y ahí llegó Carmen, tambaleándose como un borracho en feria. Entró sin tocar, derribando una maceta que mamá tanto cuidaba. Rosa, pinche mano de vaca, sé que tienes lana. Dame para mis medicinas, gritaba. Medicinas, ja. Todo el pueblo sabía que sus medicinas venían en botella y dejaban un aliento que mataba moscas. Mamá, paciente como Job, intentaba calmarla. Carmen, por favor, baja la voz, la María está durmiendo y los vecinos oyen todo. Pero Carmen no paraba. Empezó a romper los santitos de cerámica que teníamos en la repisa. Todo es tu culpa. Robaste mi parte de la herencia de los viejos. Mentira cochina. Nuestros abuelos, don Felipe y doña Petra, habían dejado solo la casa cuando murieron. Recuerdo vagamente a mis abuelos. Murieron cuando yo tenía 4 años. Abuelo Felipe se fue primero, en una inundación terrible que azotó la sierra en el 48. Era un hombre fuerte, de esos que madrugaban con el gallo y trabajaban la tierra hasta que el sol se escondía. El trabajo duro mantiene vivo al hombre, decía siempre. Pero esa vez el río se desbordó y se lo llevó mientras intentaba salvar el ganado. Lo encontraron días después, ahogado entre los escombros. Mamá lloró por semanas, pero Carmen solo pensaba en sí misma. Abuela Petra aguantó un año más, pero se marchitó como flor sin agua. Sin mi Felipe la vida no tiene chiste, repetía. Murió en su cama en una noche de luna llena, como si solo estuviera echando una siesta. Antes de irse, llamó a mamá y le hizo prometer: Rosa, esta casa es para las 2, pero no la vendan. Tu hermana Carmen ha pasado por mucho, cosas que nadie debería. Mamá prometió, aunque sabía que sería un dolor de cabeza. Años después, mamá me contó el porqué de la amargura de Carmen. A los 16, en los 40, Carmen era una chamaca llena de sueños. Se casó con un peón de la hacienda vecina, un tal José, y todo parecía perfecto. Construyeron una choza humilde, pero llena de amor. Pronto vino un bebé, el chiquito Pedro, y Carmen cantaba mientras lavaba pañales en el río. José volvía de la milpa con una sonrisa, orgulloso de su familia, pero el destino, ¡ay, el pinche destino!, tenía otros planes. Cuando Pedro tenía 2 años, agarró una fiebre maldita. En el pueblo no había doctores de verdad, solo curanderas con tés y rezos. Nada sirvió. El niño se fue
en una noche de tormenta, en brazos de Carmen. José no aguantó el dolor. Empezó a chupar como loco y una noche salió ebrio, cayó en un barranco y se mató. En menos de un año, Carmen perdió todo. Empezó a beber para olvidar y nunca paró. Abuela Petra, con lágrimas, le dijo a mamá: «Ten paciencia con ella, mija. Sufrió lo indecible. Esta casa es para las dos. Si quiere venir, déjala». Mamá cumplió, a pesar de los escándalos. Pero entender no borraba los problemas. Carmen seguía llegando, armando broncas. Esa noche de los 11 años, la vi romper todo y me escondí bajo las cobijas temblando. Al día siguiente, en la escuela, los chamacos cuchicheaban. «¿Oíste el escándalo en casa de María?». Quería que me tragara la tierra. Para compensar, teníamos a doña Lupe y sus hijos. Juan me gustaba en secreto, de esa forma inocente de chamaca. Un día nos casaremos y tendremos una casita con jardín, soñaba yo. Pero un día, con 12 años, Juan y su familia se mudaron a la ciudad por trabajo de don Esteban. «Adiós, María, cuídate», me dijo él, y se fue en un camión viejo. Lloré por días, sintiendo el primer vacío de amor. El tiempo pasó, yo crecí un poquito más y mamá trabajaba más duro. «Para darte un futuro», mija, decía. Pero entonces, cuando yo tenía 16, el mundo se vino abajo. Mamá empezó a adelgazar, a toser como si se le saliera el alma. «Es solo un resfriado, no te preocupes», mentía. La obligué a ir al doctor del pueblo y volvió con los ojos rojos. «Mija, es cáncer en el pecho», me dijo, agarrándome las manos en la cocina. «Pero vamos a pelear, ¿eh?». Los meses siguientes fueron un infierno. Vi a mi fortaleza de mamá desmoronarse. El pelo se le cayó, se volvió un palito, pero cada noche reunía fuerzas para contarme cuentos en la cama. «Anímate, María, la vida no es fácil, pero tú eres fuerte como yo». Una mañana se fue. El entierro fue una tristeza infinita. Todo el pueblo estaba ahí. Carmen apareció borracha, como siempre, pero esta vez se tiró sobre el ataúd sollozando. «Hermana, pinche mundo injusto, ¿por qué me dejas?». Gritaba al cielo: «¿Dónde estás, Dios, durmiendo?». Tuve que pedirle a doña Lupe que la sacara antes de que se cayera en la fosa. Después todos se fueron y me quedé sola mirando la tierra fresca sobre la tumba de mamá, sintiendo el peso de la soledad aplastándome el pecho, cuando de repente oí pasos acercándose por detrás. Volteé rápido, con el corazón latiéndome como tambor en fiesta, y ahí estaba don Pedro, nuestro vecino de toda la vida, con su sombrero viejo y esa mirada de abuelo que todo lo sabe. Se acercó despacio, pisando la tierra húmeda del cementerio, y me puso una mano en el hombro. «Mija, no estás sola en esto. Tu abuelo Felipe y yo éramos como carnales, inseparables en la milpa. Juré cuidarte como si fueras mía». Sus palabras me sacaron un sollozo que había estado conteniendo, y me abracé a él como si fuera el último salvavidas en un mar de pena. Ese hombre, con sus arrugas profundas y su espalda encorvada por años de trabajo, se convirtió en mi ancla desde ese momento. Regresamos a la casa juntos, y el silencio ahí adentro era como un grito ahogado. Todo olía a mamá, a sus tortillas recién hechas, a las flores que ponía en el altar. Pero ahora, con ella bajo tierra, el lugar parecía un cascarón vacío. Don Pedro no me dejó sola ni un minuto. Me ayudó a ordenar las cosas, a guardar sus ropas en una caja que olía a lavanda. «Guárdalas, María, para cuando quieras recordar», me dijo con voz suave. Para animarme, un día llegó con un regalo inesperado, un perrito chiquito, todo orejas y patas torpes, al que llamé Chucho. «Este chamaco te va a hacer compañía, verás que sí», sonrió don Pedro. Chucho se volvió mi sombra, lamiéndome las manos cuando lloraba por las noches, acurrucado a mis pies como si entendiera mi dolor. Pero la paz duró
lo que un suspiro. Unos días después, la pensión por la muerte de mamá empezó a llegar. Un dinerito del gobierno que apenas alcanzaba para lo básico. El problema era que yo era menor, solo 16, y la única familiar de sangre era Carmen. Por ley, ella tenía que administrarla hasta mis 18. Y ahí apareció, como cuervo, oliendo carroña. Voy a mudarme contigo, sobrina. Es mi deber cuidar a la huérfana de mi hermana, dijo con esa voz ronca por el trago. Deber, ja. Lo que quería era techo gratis y control del dinero. Al principio fingió ser decente, cocinando un pozole aguado y diciendo, vamos a llevarnos bien, ¿eh? Pero pronto mostró su verdadero rostro. La casa se transformó en un changarro de borrachos. Sus amigos venían a todas horas, dejando botellas vacías y humo de cigarro por doquier. Limpia este desmadre, pinche chamaca floja, me ordenaba Carmen, mientras se echaba en el sofá con una cerveza en la mano. Lo peor llegó con su nuevo novio, un tal Raúl, un tipo grandote, con tatuajes descoloridos y ojos que daban escalofríos. Aparecía oliendo a sudor y mezcal, mirándome de arriba abajo como si yo fuera un pedazo de carne en el mercado. Qué guapa te estás poniendo, chamaca, me decía con una sonrisa torcida que me revolvía el estómago. Yo me escondía en mi cuarto con Chucho, pero una noche, mientras Carmen roncaba en la sala, oí la puerta crujir. Era Raúl, tambaleándose hacia mí con aliento apestoso. Ven acá, no muerdas, murmuró, extendiendo la mano. Grité, y Chucho saltó como fiera, mordiéndole el brazo. Raúl aulló de dolor, maldiciendo. ¡Pinche perro, hijo de la chingada! Salí corriendo en la oscuridad, con el perrito ladrando detrás, y toqué desesperada en casa de don Pedro. Él abrió, me vio temblando y me metió adentro sin preguntas. Quédate aquí, mija, yo me encargo, dijo, y al día siguiente confrontó a Carmen. Si ese cabrón se acerca de nuevo, llamo a la policía. Escondida en su casa, revolviendo cajones para matar el tiempo, encontré algo que me dejó helada. Un paquete de cartas amarillentas atadas con un lazo, escondidas en el fondo de un baúl viejo de mamá. Las leí con el corazón en la garganta. Eran de mi papá, dirigidas a Rosa, llenas de amor y promesas. Te amo, mi Rosa, pero tu hermana me acusa de cosas horribles, dice que la toqué. Es mentira, pero no quiero problemas. En otra, Carmen me amenazó con contarle al pueblo si no me iba. Lo hago por ti y la niña. Y la última, desgarradora. No aguanto más las mentiras. Adiós para siempre. Mamá había anotado al pie. Se quitó la vida por culpa de ella. Carmen no nos abandonó. Lo corrió con chismes, porque lo quería para sí, celosa de mamá. La rabia me quemó por dentro, como chile en herida abierta. Pinche traidora, susurré, jurando que un día pagaría. No podía quedarme de brazos cruzados. Con la ayuda de don Pedro, empecé a buscar chamba en la ciudad grande, el DF, para huir de ese infierno. Él compraba el periódico cada mañana y marcábamos anuncios. Se busca mesera en taquería, no experiencia. Ayudante en tienda, buen sueldo. Un día vi uno que brillaba. Atendiente en departamento, sin experiencia en el centro. Llamé desde el teléfono público del pueblo y me citaron para entrevista. Esta es mi oportunidad, pensé, empacando una maletita con lo poco que tenía. Don Pedro me prestó para el camión. Ve con cuidado, mija, la ciudad es un monstruo. Subí al autobús con el estómago revuelto, viendo el pueblo alejarse por la ventana, y llegué al DF al atardecer, con el ruido de claxones y gente apurada mareándome. Caminando hacia la tienda, crucé una avenida ancha, mirando a ambos lados como mamá enseñó. Estaba en la cebra, todo bien, cuando un camión grande vino zumbando. Me rozó el brazo, solo un roce, pero el susto me hizo tropezar con mis propios pies.
Caí duro, golpeándome la cadera contra el borde de la banqueta. «¡Dios mío, no ahora!», grité, mientras el dolor me atravesaba como cuchillo caliente. La gente se arremolinó. Alguien llamó ambulancia y desperté en un hospital del DF, con tubos y máquinas pitando. El doctor frunció el ceño. «Fractura en la cadera. Vas a necesitar cirugía y meses de rehab». Lloré sola en esa cama fría, pensando, ¿por qué a mí, Virgen Santa? Al día siguiente entró un hombre elegante, de traje y corbata, con cara de culpa. «Soy el esposo de la chófer del camión. Mi mujer está destrozada. No vio el semáforo. Déjenos pagar todo, hospital, tratamientos». «No quiero caridad, señor», respondí orgullosa, mordiéndome el labio. «Guárdese su dinero». Pero él insistió. «No es caridad, es lo justo». Finalmente acepté, porque ¿qué opción tenía? Don Pedro, al enterarse por teléfono, agarró sus ahorros y viajó al DF. Llegó con una sonrisa banguela. «Aquí estoy, mija, no te dejo sola». Se hospedó en una pensión barata cerca, visitándome diario con frutas del mercado. «Tu mamá era terca como mula, pero fuerte como roble. Tú sales de esta». En el hospital conocí a Miguel, un enfermero guapo de ojos cafés y sonrisa encantadora. Me cambiaba las vendas, charlábamos. «Eres valiente, María, vas a caminar pronto». Empezó a cortejarme sutil. Flores robadas del jardín, notas dulces. «Sal conmigo cuando salgas», susurraba. Me ilusioné pensando en un futuro con él, pero un día oí a las enfermeras chismear. «Miguel es casado, tiene 2 chamacos». El corazón se me partió en 2. Otra traición. «Cabrón mentiroso», pensé, llorando en silencio. La fisioterapia empezó. Un martirio. «¡Ay, duele como el demonio!», gemía mientras estiraba las piernas con bandas. Pero poco a poco, con don Pedro animándome. «Una más, mija, por tu mamá», progresé. Primero moví los dedos, luego me paré con muletas, tambaleante pero viva. Cuando los doctores me dieron alta, pensé, por fin vuelvo a casa. Don Pedro me llevó en camión, con Chucho esperándome en el pueblo, ladrando de alegría. Pero al llegar, el golpe fue peor que el accidente. Carmen había cambiado las cerraduras y desde la ventana gritaba: «Esta casa es mía ahora. Si entras, la quemo con todo y nosotras adentro». Raúl estaba atrás, riendo con una botella en la mano. Don Pedro me jaló. «No ahora, mija, busquemos otra forma». Me quedé en su casa, furiosa y planeando cómo recuperar lo mío, cuando una noche, revisando más cartas de mamá, encontré una pista sobre dinero escondido que cambiaría todo. Esa pista en las cartas era como un rayo en la oscuridad, una nota garabateada por mamá con tinta descolorida, mencionando el ahorro bajo el altar. «Para don Pedro, solo para ti a los 18». Corrí a su casa al amanecer, con las muletas clavándose en mis axilas, y le mostré el papel temblando en mis manos. Él suspiró profundo, como si cargara un secreto pesado como piedra de molino, y sacó un sobre del fondo de su armario con extractos bancarios amarillentos. «Sí, mija, tu mamá me confió esto antes de partir. Juntó cada peso que pudo, trabajando extras en el mercado, vendiendo hasta las hierbas de su jardín. Es una cuenta a tu nombre, pero bloqueada hasta tus 18, para que Carmen no la toque». Mis ojos se abrieron como platos. Era una suma decente, no una fortuna, pero suficiente para una entrada a una casita o estudios en la ciudad. Pero cuidado, ella huele el dinero como tiburón la sangre. Ya intentó falsificar papeles una vez diciendo que eras incapaz por el accidente. La furia me subió como bilis. No solo me había robado la paz, ahora planeaba saquear mi futuro. Decidí investigar más. No podía quedarme quieta como estatua en iglesia. Con ayuda de don Pedro, fui a la notaría del pueblo, fingiendo pedir copias de actas. Ahí, platicando con la secretaria, una comadre chismosa soltó el bombazo.
Carmen ha estado rondando, preguntando por poderes notariales. Dice que la niña está loca por el golpe y necesita tutela. Pinche manipuladora. Pero eso no era todo. Recordé las historias vagas sobre su hijo perdido y pedí a don Pedro que indagara con viejos del pueblo. 2 días después, me contó lo que nadie decía en voz alta. El chamaco Pedro no murió de fiebre natural como Carmen juraba. Estaba borracha esa noche. Lo dejó solo cerca del río mientras chupaba con José. El niño se acercó al agua, resbaló y se ahogó. Carmen lo encontró flotando, pero en vez de admitir su negligencia, inventó lo de la fiebre para tapar la culpa. José, al saber la verdad, la culpó y empezó a beber, culminando en su caída fatal. Esa culpa la carcome por dentro, mija, la volvió veneno puro, explicó don Pedro. Entendí entonces por qué era tan amarga, pero no la excusaba. Su dolor no le daba derecho a destrozar vidas ajenas. La rabia se convirtió en plan. Iba a recuperar la casa y el dinero, costara lo que costara. Contacté a un abogado amigo de don Pedro, un tipo flaco y astuto llamado licenciado Vargas, que había ayudado a abuelos con tierras años atrás. Lo visité en su oficina polvorienta, llena de pilas de papeles amarillos. Tenemos base, María. La casa es herencia compartida, pero con testamento que prohíbe venta. Y la pensión es tuya por derecho. Demandaremos por abuso y falsificación. Emocionada, reuní pruebas, recibos de luz cortada por falta de pago, notas de vecinos sobre los escándalos, hasta una grabación que hice con un viejo casete de don Pedro capturando a Carmen gritando amenazas por teléfono. Si me quitas un peso, ¿te arrepientes, pinche huérfana? Vargas sonrió. Esto es oro, chamaca. Vamos por ella. Pero Carmen no se quedó cruzada de brazos. Olió el peligro y contraatacó como víbora. Empezó a esparcir rumores en el mercado y la plaza. Esa María es una perra ingrata. Me culpa de todo por su accidente. Quiere robarme la herencia. La gente cuchicheaba a mis espaldas. ¿Viste? Dice que la tía la maltrata, pero es ella la problemática. Hasta doña Lupe me miró raro un día. Cuidado con lo que dices, mija, la familia es sagrada. Me dolió como puñal, pero no paré. Para colmo, Miguel reapareció, el enfermero traidor del hospital. Me mandó una carta. Perdóname, María, fue un error. Quiero verte. Tonta de mí, accedí a un café en el pueblo, pensando en cierre. Llegó guapo como siempre, con flores robadas. Mi mujer y yo estamos mal, tú eres la luz. Me besó y por un momento cedí, pero al día siguiente, mis ahorros chiquitos, unos pesos guardados bajo el colchón, desaparecieron. Lo confronté. Fuiste tú, cabrón. Admitió. Los necesitaba para mi amante, no para la esposa. Otra puñalada. No solo me usó, me robó. ¿Cómo pudiste, hijo de tu madre?, le grité, echándolo a patadas. El golpe final vino esa misma semana. Encontré a Chucho en el patio de don Pedro, retorciéndose con espuma en la boca. ¡Veneno!, gritó el veterinario del pueblo. Sospeché de Raúl, el novio de Carmen. Lo había visto merodeando con una sonrisa siniestra. Los mataré a todos, pinches desgraciados. Pensé en mi rabia, imaginando formas de venganza. Poner veneno en su tequila, contar al pueblo la verdad sobre el hijo de Carmen. Don Pedro me vio furiosa y me sentó. La venganza envenena el alma, mija. Tu mamá no querría eso. Ella perdonaba hasta lo imperdonable. Sus palabras me calmaron un poco, pero no del todo. Seguí recolectando fotos de la casa destruida, testigos de abusos, hasta una declaración de la secretaria de la notaría sobre los intentos de falsificación. Vargas preparó la demanda. En corte la hundimos. Mientras esperaba la audiencia, soñaba con el momento. Carmen en el banquillo, rogando misericordia. Pero una noche, revisando más documentos que Vargas me dio,
encontré un acta vieja de nacimiento que me dejó sin aliento. Carmen no era tía, sino media hermana. Mamá la había criado como hija, ocultando que papá la violó de joven en la sierra, un secreto familiar enterrado para protegerla. «No mames, esto lo cambia todo», exclamé, sintiendo el mundo girar. ¿Cómo odiar a alguien con tanto trauma? Pero la ira persistía. Procedí con el plan, citándola a corte. El día llegó, el juzgado del pueblo atestado de curiosos. Carmen entró tambaleante, oliendo a alcohol, y al verme susurró: «Perdóname, María, la vida me rompió». Colapsó en el piso, botando espuma. Un ataque por el chupar crónico. El juez suspendió y en el hospital, entre tubos, confesó sollozando: «Maté a mi hijo por borracha, perdí todo. Tu mamá me salvó, pero yo la traicioné». En ese instante, la venganza se evaporó. Elegí perdón. «Te ayudo a rehabilitarte, hermana», dije, pagando un centro en la ciudad con parte del dinero liberado temprano por emergencia. Con el resto, compré una tiendita de abarrotes en el DF, vendiendo dulces y sodas. Ahí conocí a un viudo bueno, un panadero llamado Luis, con manos suaves y corazón grande. Nos casamos en una capillita sencilla y tuvimos 2 chamacos que llenaron mi vida de risas. Miguel, el traidor, terminó arrestado por fraude en el hospital robando medicinas. La vida giró. Pero esa noche en el hospital, viendo a Carmen mejorar, supe que el perdón libera más que el odio. Sentada en esa silla dura del hospital, con el pitido de las máquinas como fondo, observé cómo el color volvía poco a poco a las mejillas de Carmen, y una paz extraña me invadió, como si el peso de años de resentimiento se disolviera en el aire esterilizado. No era solo lástima. Era como si, al fin, viera a la mujer detrás del monstruo, una alma rota por secretos que ni siquiera yo había imaginado del todo. «Está estable, pero necesita desintoxicación total», dijo el doctor, ajustándose los lentes. Asentí, firmando los papeles para el centro de rehab en el DF, usando parte de ese ahorro que mamá había escondido con tanto esmero. «Esto es por nosotras, no por rencor», murmuré para mí misma, mientras pagaba con manos temblorosas. Carmen, aún débil, me tomó la mano. «Gracias, María, no merezco esto». Por primera vez, sus ojos no tenían odio, solo un vacío lleno de arrepentimiento que me hizo cuestionar si la venganza valía la pena, cuando el perdón podía reconstruir puentes quemados. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios, como si la vida decidiera compensarme por todo el sufrimiento acumulado. Con el dinero restante de la herencia, ese tesoro que mamá juntó vendiendo hasta el último chile en el mercado, di el salto que siempre soñé. Me mudé al DF, definitivamente, dejando atrás el pueblito con sus cerros verdes y chismes eternos. Alquilé un local chiquito en un barrio bullicioso, cerca del metro, y lo convertí en una tiendita de abarrotes que olía a especias frescas y dulces caseros. Marías Mercadito, lo llamé, con un letrero pintado a mano que me recordaba a las frutas que mamá vendía. Al principio fue duro, madrugadas cargando cajas de refrescos, regateando con proveedores que intentaban timarme por ser la nueva del barrio. «Oye, güey, no me veas la cara de tonta», les decía con voz firme, aprendida de años de batallas. Pero pronto los vecinos empezaron a venir, doñas comprando tortillas, chamacos pidiendo chicles, hasta un grupo de oficinistas que pasaban por café molido. «Tus mangos son los mejores, como los de Oaxaca», eso me decían, y yo sonreía, sintiendo que mamá estaría orgullosa. En esa tiendita, la rutina se volvió mi salvación. Ordenar estantes al amanecer, charlar con clientes sobre el clima loco del DF o los partidos de fútbol, cerrar cuentas al anochecer con una taza de atole en la mano. Fue ahí donde conocí a Luis,
un panadero viudo que traía sus conchas y bolillos frescos cada mañana. Era un hombre de pocas palabras, con manos grandes marcadas por hornos calientes y una sonrisa tímida que iluminaba el local más que las luces neón. «Buenos días, doña María. ¿Le dejo extra de cuernitos?», preguntaba, y yo notaba cómo sus ojos cafés se detenían un segundo más de lo necesario. Al principio era solo negocio. «Claro, Luis, ponlos ahí». Pero una tarde de lluvia torrencial, cuando el agua inundaba la calle y yo luchaba con una gotera en el techo, él apareció con un paraguas roto y una caja de pan dulce. «No la dejo sola con este diluvio», dijo, subiéndose a una escalera improvisada para tapar el agujero. Platicamos horas, él contando de su esposa fallecida en un accidente de auto años atrás, dejando 2 chamacos que ahora eran adolescentes rebeldes. «La vida te quita, pero también te da segundas chances», murmuró. Y yo compartí pedazos de mi historia, sin lágrimas esta vez, solo con una calma nueva. De pláticas pasó a invitaciones. Un paseo por el Zócalo un domingo, tacos al pastor en un puesto callejero, hasta una cena en su casita modesta, donde sus hijos me recibieron con curiosidad. «Papá no sonreía así desde mamá», me dijo la mayor, una chamaca de 15, con trenzas como las mías de niña. Luis me cortejó con detalles simples. Una rosa del mercado, un pan con forma de corazón que horneó solo para mí. «María, eres como el sol después de la tormenta», me dijo una noche bajo las estrellas contaminadas del DF. Nos casamos en una capillita escondida en Coyoacán, con un cura bonachón que bendijo nuestro anillo barato. No fue boda grande, solo con sus chamacos y unos cuantos amigos de la tiendita, pero sentí una alegría profunda, como si cerrara un ciclo de soledad. Tuvimos 2 hijos propios, un varoncito travieso que heredó los ojos de Luis, y una niña lista como mamá, a quien llamé Rosa en honor a ella. La familia creció, ruidosa y caótica, con cenas llenas de risas y discusiones por el control remoto. Mientras tanto, las sombras del pasado se disipaban. Miguel, ese enfermero mentiroso que me había roto el corazón y robado mis ahorros, terminó tras las rejas. Lo pillaron en el hospital vendiendo medicinas robadas para mantener a su amante. Justicia divina, pensé al leerlo en el periódico, sin rencor, solo con un suspiro de cierre. Carmen, en el centro de rehab, mandaba cartas esporádicas. «Estoy limpia hace 6 meses, gracias a ti». La visité una vez y la encontré transformada, trabajando en la cocina del lugar, con manos firmes y ojos claros. «Hermanita, reconstruyamos lo que queda», me dijo. Y aunque no volvimos a ser cercanas, el perdón nos dio paz a ambas. Raúl desapareció del mapa. Rumoran que en una bronca de bar, pero no indagué. Ya no importaba. La vida en el DF me enseñó a navegar el caos, el tráfico infernal, las manifestaciones que bloqueaban calles, las noches de insomnio por el ruido de sirenas. Pero en mi tiendita encontré un oasis, clientes que se volvieron amigos, como la vecina viuda que venía por chismes y café, o el estudiante que estudiaba en mi mostrador mientras yo le regalaba un tamal. Expandí el negocio poco a poco. Agregué frutas oaxaqueñas traídas por un primo lejano, hasta un rinconcito con artesanías de mi tierra. «Esto sabe a hogar», decían los migrantes del sur, y yo asentía, sintiendo que honraba el legado de mamá. Los chamacos crecieron. El mayor se hizo panadero como Luis. La niña estudió contabilidad para manejar las cuentas familiares. «Mamá, eres mi heroína», me dijo una vez, y lloré de emoción, recordando cómo yo misma había sido una chamaca asustada. Hoy, a mis 65, miro atrás y veo un tapiz de dolores y triunfos, la pérdida de mamá como un agujero negro, las traiciones como espinas que me fortalecieron, el amor de Luis como luz guía,
El perdón no borra el pasado, pero lo transforma en lección. Sin él, habría seguido envenenada como Carmen. Mis amores, la vida es un pinche roller coaster, llena de curvas inesperadas y caídas brutales. Pero al final, lo que cuenta es levantarse con más fuerza. ¿Han vivido una traición que les rompió, pero luego les abrió puertas? Coméntenme abajo. ¿Perdonarían a un familiar que les clavó el puñal? Si esta historia les tocó el corazoncito, den like, compartan y suscríbanse para más relatos reales que inspiran. Cuídense mucho. Recuerden que la familia verdadera es la que eliges, no solo la de sangre. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte desde mi tiendita en el DF.